en París, el día de hoy les voy a compartir 9 puntos que definitivamente deben evitar hacer cuando vengan a Francia. Así que si les interesa este video, pues acompáñenme. Siempre que bajamos a algún lugar, no importa si es al extranjero o incluso en alguna ciudad de nuestro mismo país, pues siempre hay diferencias culturales y de comportamiento que cambian entre unas y otras. A veces nosotros como turistas vas a algún lugar y a veces puedes estar como un poco confuso porque ves algo, te topas con una situación y no sabes ni cómo reaccionar y gritas ayuda. O también puede ser que te sientas que alguien te está viendo la cara porque hay algo que no estás entendiendo. Pues sí, yo también me he sentido así y por eso me pareció importante compartirles estos 9 puntos que deberían evitar hacer, no solo desde mi perspectiva, pero también desde la perspectiva de algunos franceses. De verdad, evitarlos hacer cuando vengas a Francia. Número 1. Las reglas sociales son muy importantes y deben seguirse al pie de la letra en Francia. No sé por qué todos los franceses son muy así, incluso cuando ellos a veces la sobrepasan y no la respetan, son muy buenos para criticar cuando hay gente que no las respeta. Entonces, ten mucho en cuenta que cuando vengas aquí a Francia, no importa qué edad tenga la persona, de dónde la hayas visto, dónde te encuentres, si es la persona de seguridad o si es una persona anciana, si es una persona incluso de tu misma edad, jamás los tutees. ¿Sí? ¿Entendiste bien? Aunque, por ejemplo, nosotros como mexicanos, si ves a una persona que es más o menos de tu edad, nunca le vas a hablar de usted, excepto si, no sé, si es tu jefe, si es la primera vez que vas a una entrevista de trabajo, pero normalmente tuteamos, incluso las personas mayores. Aquí en Francia eso definitivamente no se hace. Nunca hables de tú, excepto que la persona ya te haya dicho, no, me puedes tutear. De lo contrario, es un no grande. Pues siguiendo en esta misma línea, llegamos a la número 2. Aquí en Francia la cortesía no se puede dejar de lado, así que siempre que vayas a algún lugar o te encuentres con una persona, sea amable y di un hola, un bonjour, no le quita nada a nadie. Y es que aquí cuando entras a una tienda la seguridad te va a saludar, cuando vas a una caja, la de la cajera o el cajero te van a decir hola antes de cualquier cosa. La mesera, no importa dónde estés, siempre es así, así que sé cortés y siempre que vayas a preguntar algo, empieza con un bonjour. Nunca vayas y dices, oye, tengo esta duda. Jamás. Un hola, disculpa, esto, y siempre termina con un gracias y un hasta luego. Eso es muy importante aquí, estés en donde estés. Los latinos somos muy conocidos por ser un poco escandalosos, hablar muy fuerte, sacar todas nuestras emociones y queremos que todo el mundo se entere, pero aquí en Francia eso no está bien visto, así que número 3, evita estar gritoneando y hacer como el mayor escándalo, véanme, estoy hablando fuerte, cuando estés en el metro, incluso cuando estés en la calle, porque los franceses son muy reservados y a veces un tanto amargados. Y eso no les gusta escuchar a la gente que está gritoneando y que pasa al lado de ellos, porque sienten que algo está pasando, que está saltando esas barreras de discreción y de mi espacio vital, en donde no me gusta que me griten, no me gusta escuchar lo que tú estás hablando. Entonces evita ser muy escandaloso. Si vas a demostrar tus emociones, pues hazlo más discretamente. En el transporte, por favor, número 4, evita querer ahorrarte unos euros y no pagar el billete. Porque aunque tú veas que muchos franceses se saltan el torniquete por no pagar, obviamente, esto lo hacen muchísimo porque todos los franceses están en desacuerdo con el precio del transporte público y de su servicio. Tú no lo veas como, ay, es normal, él es francés y se saltó, entonces yo también me puedo ahorrar mis centavitos. No, porque aquí hay controladores que no siempre están en el mismo lugar y no siempre pasan en los mismos horarios. Te pueden sorprender en cualquier momento, porque algunos incluso están vestidos de civiles, que ven y revisan si tu ticket del metro o del autobús es válido, está en buena forma, que lo acabas de pagar. De lo contrario, prepárate para pagar más de 38 euros. Aunque tengo que confesar que lo hice cuando el francesito era algún estudiante universitario, me hizo hacerlo algunas veces. Yo iba con todo el pavor y el miedo, pero no está bien, de verdad. No te quieras ahorrar 1,70 € para ser descubierto y después terminar pagando 38 euros. No vale la pena. En el transporte también evita
quedarte en las escaleras eléctricas del lado izquierdo, porque aquí en Francia, del lado derecho puedes esperar, tomar tu tiempo para que las escaleras te lleven a tu destino, pero el lado izquierdo es para todos los que llevamos prisa. Así que evita quedarte ahí. A algunos franceses no te van a quitar, pero otros te van a casi empujar. Entonces, siempre del lado derecho, excepto si vas a caminar, del lado izquierdo. Y también cuando vayas en el metro y te toque sentarte en el asiento plegable que existe al lado de las puertas, si tú ves que hay muchísima gente, nunca, jamás te quedes sentado. Porque aquí esos asientos son funcionales, precisamente por eso son plegables, para que cuando haya el mundo adentro, pues tú te pares y voilà, haces mucho más espacio para que la gente pueda seguir entrando. Porque como estás exactamente en la puerta de salida, la gente le va a valer y te va hasta patear y hasta va a hacer lo imposible para que entiendas que estorbas. Entonces, cuando tú veas que de repente entra toda una inmensidad de gente al metro, solamente párate y el asiento se pliega otra vez y tú tienes mucho más espacio y evitarás ser golpeado y lastimado por los franceses. En París, y esto es un poco más específico de París, cuando vayas caminando no dejes de ver en dónde pisas. Yo sé que cuando uno es turista pues le gusta ir leleando, baboseando y viendo todo y platicando y nunca nos fijamos por dónde vamos caminando. Pero París no es la ciudad exactamente más impecable del mundo y aquí la cultura de pasear a tu perro y recoger sus necesidades no existe tanto. Aunque hay campañas de publicidad y se habla muchísimo de eso, la gente no lo hace. Entonces te puedes encontrar con una pequeña sorpresilla en el piso. Y a nadie le gusta tener ese olor suculento en sus zapatos. Entonces evita de verdad cuando caminas no mirar hacia dónde vas, porque te puedes llevar también un regalito de París en tu zapato. Cuando vayas a un restaurante, evita decir solamente que quieres agua, porque el mesero te va a traer una botella de vidrio de 1 litro o 1,5 litros, Evian, que cuesta los ojos de la Virgen. Sí, son súper caras en los restaurantes, te pueden costar unas botellas a unos 7 euros más o menos, si no es que más. Entonces, aquí lo que aplican todos, incluso los franceses, bueno, no todos, algunos lo hacen, pues nada más pide una jarra de agua potable, de las que vienen en el grifo, y te lo van a traer. De hecho, ellos tienen varias jarretas ahí y esto es gratis. Y finalmente la número 9. Si cuando vienes a Francia tú tienes en mente y estás bloqueadísimo que no sabes francés y que no sabes cómo te vas a poder comunicar, que has escuchado que nadie habla español, que nadie habla inglés, no te sientas confundido. Nunca dejes de preguntar a la gente por ayuda. De verdad, todo el mundo está aquí acostumbrado a tener turistas. La gente no te va a denegar su ayuda. Solamente sigue las reglas que yo ya les había dicho también en otro video de los tips de viaje para preguntarle a algún francés por ayuda. ¿Quién quita y hasta español habla? O nunca tengas miedo de preguntar porque pues te puedes llevar muy buenas sorpresas. ¡Tan! Esos fueron los 9 puntos que te recomiendo fuertemente que no hagas aquí en Francia y tu estancia será mucho mejor. Espero que sean de mucha ayuda y si te gustó este video regálame muchos likes, compártelo con tus amigos, inscríbete aquí abajito a mi canal y nos vemos en el próximo video. Besos. ¡Mua!